¿Es obligatorio para el cristiano celebrar de una manera especial estas fechas? ¿Hay alguna manera específica en que se nos ha dejado de cómo celebrarla? Porque nosotros sabemos que la iglesia oficial de nuestro país, que es la Iglesia Católica Romana, tiene unos ritos y tiene unas costumbres y unas tradiciones, incluyendo aspectos que son totalmente antibíblicos, como por ejemplo que en Viernes Santo no se debe comer carne. Ese es el tipo de aspectos supersticiosos que aquí y allá nosotros encontramos en medio de la Iglesia Católica. Toda la cuaresma, como ellos le llaman, que comienza unos 40 días antes de la celebración de la crucifixión de Cristo. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan y nos ven por las diferentes vías en que es posible recibir este programa. Es un programa, como siempre decimos, dirigido no únicamente, pero principalmente a hombres. Y aunque con frecuencia hay temas que son evidentemente masculinos, en esta semana que se celebra la Semana Santa, hemos querido hacer un alto en el camino y hablar un poquito acerca de qué motiva la celebración de esta semana. Uno se acostumbra a las palabras y uno habla de Semana Santa, pero José, ¿es que esta semana es más santa que las otras 51 semanas del año? Bueno, tiene un buen motivo para decirle Semana Santa, de verdad. Cuando uno mira las Escrituras, sí es cierto que hay todo un proceso que siguió nuestro Señor Jesucristo desde su entrada triunfal a Jerusalén y desde su salida triunfal desde el sepulcro. Entonces, ese proceso de domingo a domingo es lo que normalmente se le llama la Semana Santa. Y yo creo que es un nombre, ¿verdad?, que se le ha puesto, se le ha establecido desde los inicios del cristianismo para llevar la idea, que siempre ha sido la idea que se llevó en aquella época. Recuérdate que años atrás, cuando nosotros éramos pequeños, de verdad había un verdadero recogimiento en ese tiempo de Semana Santa con la idea de que las personas pudieran conectarse con el hecho que se celebra. Ojalá hubiese yo querido que ese mismo espíritu, ese mismo sentir se tuviera hasta hoy día, para que realmente las personas no lo miren como hoy lo que se le llama le han puesto otro nombre, es el asueto de Semana Santa. En otras palabras, la gente no está pensando en lo que se celebra en Semana Santa, la gente lo que está pensando es el descanso de no trabajar, el descanso laboral, fruto de la celebración de la Semana Santa. Uh-huh. Entonces eso distorsiona la idea que se tuvo en el principio para establecer este tipo de celebración. Uh-huh. Yo creo que es importante hacerse varias preguntas al respecto, José. Por un lado, yo creo que no cabe ninguna duda de la importancia de los acontecimientos que se celebran. De hecho, para el cristiano es el eje central del cristianismo. Pensemos, por ejemplo, en la resurrección del Señor Jesucristo. Si tú eliminas la realidad de la resurrección, el cristianismo no tiene sentido. De hecho, han tratado a lo largo de siglos de destruir el cristianismo. Y la verdad es que es muy fácil destruirlo. Si se logra demostrar que la resurrección de Cristo no existió, lo cual nadie ha podido demostrar hasta el momento. Entonces, sí, es algo central, es algo vital que podemos hablar al respecto, pero luego viene la pregunta, ¿implica eso que tenemos nosotros el mandato de celebrarla? ¿Es obligatorio para el cristiano celebrar de una manera especial estas fechas? ¿Hay alguna manera específica en que se nos ha dejado de cómo celebrarla? Porque nosotros sabemos que la iglesia oficial de nuestro país, que es la Iglesia Católica Romana,
tiene unos ritos y tiene unas costumbres y unas tradiciones, incluyendo aspectos que son totalmente antibíblicos, como por ejemplo que en Viernes Santo no se debe comer carne. Ese es el tipo de aspectos supersticiosos que aquí y allá nosotros encontramos en medio de la Iglesia Católica. Toda la cuaresma, como ellos le llaman, que comienza unos 40 días antes de la celebración de la crucifixión de Cristo, ellos animan a la gente a que no coma carne. Sí, pero como eso es muy difícilmente sostenible, el énfasis mayor está en el Viernes Santo. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo iba creciendo que muchas personas decían, no se come carne, pero que eso no tiene ningún apoyo bíblico en lo absoluto. La verdad, Marcos, es que cuando estaba averiguando en una ocasión sobre el significado de la Semana Santa, se remonta al Concilio de Nicea en el año 325. Había una pugna entre... En aquella época habían 4 grandes centros del cristianismo y los más fuertes eran los de Alejandría y el de Roma, aparte del de Cesarea y Jerusalén, pero sobre todo Roma y Alejandría en los primeros siglos de la época cristiana. Y parece que se remonta en esa época el tiempo de la celebración de la Semana Santa, que quizás muchas personas se preguntan cuál es la razón por la que no hay un día fijo para celebrarla. Es que ellos hablan acerca de la Pascua judía, que la Pascua judía se celebraba si no mal recuerdo, entre el 21 de marzo o el 21 de abril, que es cuando comienza realmente para el judío el año, el mes de Abid, como dice la Biblia. Y ellos querían hacer algo relacionado con la celebración de la Pascua judía. Perdón, ¿es el de Abid o es el de Nisan? Yo creo que Nisan es el séptimo. Okay, no estoy bueno, seguro. está bien. Pero bueno, lo cierto es que para ellos era el principio del recorrido, ¿verdad? De cuando la nación de Israel salió de Egipto y se celebraba la Pascua. Y obviamente que tiene mucho sentido celebrarla en concordancia con esa fecha, porque Cristo murió justamente el día de la Pascua. El mensaje que dio Juan el Bautista cuando introdujo a Cristo al mundo es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que su sangre fuera derramada hasta el punto tal de que cuando trataron de ver con una lanza acerca de nuestro Señor Jesucristo cuando ya le había muerto, dice que lo que salió fue agua. O sea, Él derramó toda su sangre para salvarnos a cada uno de nosotros. Y si hay alguien que está escuchando o viendo este programa y todavía no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, sepa que nuestro Señor Jesucristo derramó la última gota de sangre para salvar a pecadores como usted y como nosotros, y traerle el mensaje de salvación, de que hay una esperanza de vida eterna para aquel que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, reconoce que ese hecho no es solamente un hecho histórico, irrepetible, históricamente hablando, sino es un hecho diario, repetible, todos los días que una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tiene sentido. Alguien dijo que si tú no recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, Cristo murió en vano. Así es. Porque fue para salvar al pecador perdido. Entonces, desde esa época se comenzó a hablar acerca de celebrar en la muerte y la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, haciendo un paralelo. Pero también, como tú sabrás, Marco, hubo una época en los primeros siglos que hubo un distanciamiento entre el cristianismo y el judaísmo. Entonces ellos trataron de hacerlo no exactamente a la misma fecha judía, según lo que estuve leyendo, como una señal de decir, no es por los judíos que lo estamos haciendo. Bueno, no importa. El judío celebra cuando el corderito fue derramada su sangre para su salida de Egipto. Nosotros celebramos cuando el Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz del Calvario por nosotros. Y hay obviamente una completa y total coincidencia, porque esto no es un asunto ni judío ni cristiano, es un asunto del plan eterno de Dios, que tenía un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo
para la salvación nuestra. Uh-huh. En ese sentido, José, es incoherente, no tiene sentido celebrar un evento de tanta trascendencia cuyo significado, como tú bien has dicho, es el Cordero de Dios entregando su sangre por pecadores como nosotros, pagando Él en la cruz del Calvario lo que nuestros pecados merecían. No tiene sentido si nosotros celebramos un evento como ese, pero al mismo tiempo nosotros no hemos aceptado, no hemos recibido, no hemos pedido perdón al Señor y no hemos hecho nuestro el efecto de ese sacrificio en nuestras vidas. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje del Evangelio. De hecho, Marcos, tú recuerdas en el libro de Romanos, capítulo 4, que dice que la resurrección es la que garantiza la justificación. Y luego, 1 Corintios 15, cuando se comenzaba a negar en esa zona de la resurrección de Cristo, habla acerca de que si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Uh-huh. Pero el mensaje del Evangelio, por decirlo así, y espero tú me corriges, ¿verdad?, en la forma en que lo digo, es el mensaje de la cruz. Uh-huh. Ese es el mensaje de la cruz. Es como lo expresó Pablo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Exacto. Elementalmente, el Señor vino a morir para salvar pecadores. Y es expresado en las Escrituras de tantas maneras. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Sí. Es el Evangelio en un solo versículo, del cual se pueden predicar más de un sermón. Y me gusta también, como dice el apóstol Pablo, que la palabra de la cruz es locura para el que se pierde. Uh-huh. Pero para los que creen en él, la palabra de la cruz es poder de Dios y salvación. Uh-huh. Porque el Evangelio comenzó no con la resurrección de Cristo. El Evangelio comenzó con la crucifixión de Cristo. Uh-huh. Se consumó con la muerte de Cristo y se hizo poderoso con la resurrección uh-huh. de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, tan humillante, tan dolorosa, tan cruel, es para librarnos de algo peor que eso. Sí, mucho peor. Es para librarnos de algo peor. O sea, todavía yo, Marcos, si a mí me piden que tú quieres ir al infierno cuando te mueras, como es lo que nos merecemos todo por nuestros pecados, o que la salvación tuya es que te crucifiquen en la cruz del Calvario, a ti. No, estamos hablando, apartando a nuestro Señor Jesucristo, que gloria a Dios lo hizo por nosotros. Bueno, yo creo que todos deberíamos preferir sufrir hasta lo sumo en la cruz del Calvario para irnos al infierno. Pero qué bueno que no necesitamos hacer ese sacrificio, jamás. Lo que necesitamos es aceptar el sacrificio de Cristo para no ir a la condenación, para no morir. Y esto no es un asunto de que te vas a librar de la condenación eterna porque tú eres católico o porque eres protestante. No. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es solamente estando en Cristo que usted como pecador puede tener la vida eterna, puede tener la salvación de su alma, puede ser hecho una nueva criatura y un día, cuando nuestro Señor Jesucristo venga otra vez, usted va a ser resucitado de entre los muertos y usted va a ser llevado al cielo y usted va a establecerse en unos cielos nuevos y una tierra nueva que Dios ha preparado para cada persona que reconoce su condición de pecador y acepta a Cristo como su Señor y Salvador. De manera que este sigue siendo un tiempo que, aunque se ha distorsionado su práctica, sigue y debería ser un tiempo de reflexión, de completa reflexión. No es un tiempo de playa, no es un tiempo de celebraciones humanas. A mí me duele, Marcos, que ya desde el lunes comienzan a morir personas fruto de tomar vacaciones por Semana Santa. Y la cantidad de gente que muere. Estaba leyendo en el periódico que ellos dicen que ya está en acción el operativo Semana Santa para evitar accidentes, para evitar muertes. Qué pena que usted muera por celebrar mal la Semana Santa.
lo correcto sería que usted acepte la muerte de Cristo y que usted celebre no solamente que Cristo un día murió, sino que Cristo vino a su corazón. Amén, amén. Yo diría, José, porque puede haber algunos buenos creyentes fieles que deciden aprovechar esta semana, los hijos están sin clases, para irse a una playa. Y quisiera como interpretar para el público tus palabras, porque algunos pudieran pensar como si hubiera una prohibición de uno tomar este tiempo como vacaciones. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Estamos de nuevo con su programa Hombres de Verdad. Y hablando un poco de la Semana Santa, decíamos que entendemos perfectamente cuando el pastor José dice que este no es primariamente un tiempo para uno irse a la playa, irse a la montaña, sino un tiempo para reflexión. Y lo que mayormente está indicando es que no olvidemos el porqué de esta celebración. Ciertamente, las personas lo único que ven es el día festivo. Y yo creo, José, que tú y yo en algunos casos lo hacemos. ¿Cuándo? Cuando la Iglesia Católica celebra festividades que nosotros no estamos de acuerdo, como el Día de las Mercedes o el Día de la Altagracia. Yo no sé tú, pero yo me pongo feliz de que sea festivo. Claro, yo no me pongo feliz por qué se celebra, sino porque tengo un día de asueto. Pero tú y yo ni nos pasa por la cabeza. A veces hasta se nos olvida por qué es que es festivo en nuestra nación. Es festivo en nuestra nación porque la religión oficial de nuestra nación se supone que es el catolicismo. Y ellos son los que han establecido ese tipo de asuetos que nosotros no le vemos ningún sentido. No solamente no le vemos sentido, sino que nosotros como creyentes en la palabra de Dios vemos como pecaminoso, para ser más específicos, dar esa función de salvadora y de alguien a quien debe orársele a María, que yo no sé tampoco, habría que sentarse a ver por qué que ellos le cambian el nombre y un día le llaman María, otro día le llaman Altagracia, otro día le llaman la Mercedes y en otros lugares Guadalupe. Es como si la culturizaran para cada una de las naciones. Pero apartándonos de ahí, lo que quiero expresar es que es una tristeza que las personas tomen este tiempo donde se supone que se celebra la obra salvadora de Jesucristo a favor de los suyos, se celebra de una manera pecaminosa. Se celebra emborrachándose, se celebra adulterando, fornicando, cosas que están claramente establecidas por las Escrituras como pecado. Pero es tanto así que uno se va un fin de semana de esos a una playa donde normalmente no hay mucha gente. Y de verdad, tú eres testigo de todo tipo de comportamientos, de todo tipo de exhibiciones, de todo tipo de palabras. Es el tipo de cosas que tú dices, wow, no vale la pena a menos que sea un lugar privado. Pero una pregunta, José. ¿Nosotros tenemos en las Escrituras un mandato de celebrar este evento? No, eso es algo bien establecido en las Escrituras. Vamos a comenzar con algo. En el Antiguo Testamento habían mandatos para celebrar, conmemorar celebraciones importantes. Y siempre el Antiguo Testamento sigue siendo un patrón para darnos a nosotros una idea de cómo es Dios. De cómo es Dios y de lo que Dios valoraba. Lo bueno que ahora que en el tiempo de la gracia tenemos esa bendición enorme de que
No hay ningún mandato a guardar el sábado ni el domingo en la iglesia. No lo hay. En ninguna manera. Pero de una manera espontánea. Y yo creo que también ahí influye nuestro Dios, influye el Espíritu Santo como el vicario de Cristo aquí en la tierra, de poner y despertar en el corazón de los creyentes este tipo de celebración. Los judíos no tenían ninguna celebración del nacimiento ni de Moisés, ni de Adán, ni de nadie. Pero nosotros se comenzó a establecer la natividad de Cristo, o la Navidad, como también se le llama. Y yo siempre he encontrado, aunque personas pueden estar en contra de que el arbolito, que lo que fuera, ¿verdad? Para mí no son aspectos tan importantes. Pero yo creo que el mundo entero, Dios siempre ha querido que recuerde que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y cerca de ese nacimiento, 3 meses después, 4 meses después, entonces se celebra la muerte, la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como aspectos espontáneos que el Espíritu Santo despertó en el corazón de los creyentes para que estuviera claro, sobre todo, esa obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso fue que, mirando a ver qué decía la historia, fueron esos creyentes que comenzaron a establecer ese tipo de celebraciones de una manera espontánea. Uh-huh. Igual como pasaba con el domingo, que comenzaron a reunirse el primer día de la semana en conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sin un mandato expreso de las Escrituras, ni un mandato expreso de los apóstoles. Ahora, voy a empezar diciendo algo que parecería contradecir lo que has dicho. No es así. Pero claro que se nos ordenó celebrar y recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero no en la Semana Santa, sino en la Cena del Señor. La Cena del Señor. Pero mira qué interesante. ¿A quién fue que se le ordenó eso? A su pueblo. A su pueblo. ¿Por qué? Porque está celebrando algo que tiene todo el sentido del mundo para uno. Lo que no se nos da en las Escrituras es la frecuencia con que la Cena del Señor debe ser celebrada. Algunos la celebran semanal, otros la celebran mensual. No hay, dice, cada vez que lo celebren, háganlo en memoria de mí. El énfasis no es frecuencia, sino significado. Entonces, Marco, podemos decir que una vez que se estableció eso en el corazón de la iglesia, de celebrar la Cena del Señor para conmemorar la muerte y resurrección de Cristo, pudiera ser algo de la providencia de Dios, que cuando el cristianismo se mundializó a partir del Imperio Romano con Constantino, que hizo que el cristianismo fuera la religión oficial de todos los pueblos, es muy probable que se haya extendido eso como una forma de recordar el mundo entero y de una forma muy especial apartarnos una vez al año la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y en las iglesias seguir recordando semanalmente la Santa Cena, como lo hacen algunos, mensualmente o una vez al año, porque hay iglesias que lo hacen una vez al año, o lo hacen 5 veces al año, o lo hacen en eventos especiales, como dice la Escritura, cada vez que lo hagan. Entonces, para nosotros los creyentes, sí parece ser obligatorio recordar la obra de Cristo en la cruz del Calvario constantemente. Exactamente. Eso sí es obligatorio. Y quiero decir algo, Marcos, porque ahorita se nos va el tiempo. Quizás, como este es un programa dirigido a hombres y que son los líderes espirituales del hogar, y también lo ven y lo escuchan damas que porque sus maridos no son los líderes espirituales, porque no son salvos, ellas lo son. Yo creo que sería interesante que pudiéramos reunir a la familia en alguno de esos momentos en que se recuerda lo que es la Semana Santa, y que quizás nosotros como padres podamos sentarnos con nuestros hijos, hablarle acerca de la grandeza y de la importancia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque, Marcos, cuando tú y yo éramos niños y adolescentes, lo más que queríamos era irnos a la playa, y lo hicimos, porque lo veíamos, no le dábamos ese significado tan fuerte. Y a veces yo pienso de que
tampoco yo tuve un papá o una mamá que se sentaran conmigo a darme ese significado. Entonces, no estoy diciendo que si usted ya está planificando una salidita para aprovechar lo que concomitantemente se celebra la Semana Santa y también que se deja descansar en mi país, en nuestro país, pues en Estados Unidos no. Sí, pero en nuestro país, las país escuelas no tienen clases en la semana completa. No estoy seguro de otro país. Yo sé que en Puerto Rico probablemente sea igual. Yo no recuerdo, pero yo sé que no tengo idea de otro país. Voy a averiguar, tú y yo que estamos en otros países latinos. Yo me imagino que en Europa y en esos sitios probablemente no lo deben tener. De tal manera, así, como celebraciones que no hay trabajo. Pero yo recomendaría a los líderes espirituales del hogar, papá, que debería ser, y mamá, en caso de que sea ella, por las circunstancias que hemos explicado, que podamos tomar un tiempecito, reunir a nuestros hijos y decirle, mire, como sea que estemos en una casita campestre, en un resort, donde sea, decirle, nosotros sí necesitamos entender con claridad que esto es más que vacaciones, que esto es la obra de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que celebrar, que tenemos que recordar, que tenemos que valorar y tal vez, Marcos, hacer algún tipo de confrontación con nuestros hijos, dependiendo de las edades que ellos tengan, para hacerle la pregunta si ya tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú tienes la completa seguridad que si mueres va a estar en la presencia de Dios, no por tus méritos ni por la iglesia, sino por un encuentro personal y salvífico con Dios. Porque aunque yo no lo hacía con mucha frecuencia, yo sé que mis hijos, igual que yo, tomamos la decisión de recibir a Cristo cuando éramos niños. No le quito méritos a eso. Pero dada su edad, muchas cosas a uno le pasan por la mente, que me pasaron a mí. Y yo siempre traté, ya en la adolescencia, de hablar con mis hijos y confirmar la presencia de Cristo en su corazón como su Salvador o no. No es como no es dudando, pero tampoco dando por sentado de que porque ellos van a la iglesia y que pasó algo, es bueno confirmar eso. Es bueno animarle a eso. Yo lo hice con uno de mis hijos y me dijo, yo no estoy seguro. Y yo le expliqué un poquito del evangelio, él oró y yo recuerdo ya siendo un adolescente que mi mamá un día me confrontó un poquito por cosas que quizás uno en esa época de la adolescencia no estaba todo lo consagrado que uno debería estar. Y yo recuerdo ser confrontado y después que ella me habló, yo ir a mi habitación, arrodillarme, pedirle al Señor perdón por mis pecados, decirle al Señor que yo quería vivir una vida para Él. Y yo fui muy contento a decirle a mi mamá eso. Mira, mami, yo creo que hoy fue de corazón que yo recibí a Cristo. Ella me dijo, no, mi hijo, yo recuerdo en la escuela dominical lo contento que te pusiste por recibir a Cristo. Pero yo creo que siempre va a haber un momento en la vida de nuestros niños de que deberíamos ayudarle, a animarle, verle, no cuestionarle, pero sino ayudarle con eso. Y yo creo que esta es una buena época para eso. Permíteme resumir, tratar de resumir lo que hemos dicho hasta ahora, porque ya el tiempo se nos ha ido. Por un lado, no tenemos en la Escritura un mandato de celebrar la Semana Santa. Lo que tenemos un mandato al pueblo de Dios, a los cristianos, de celebrar la muerte del Señor Jesucristo. Esto no significa que esto no sea una buena oportunidad. Los cristianos siempre debemos estar a la caza de las oportunidades para mostrar, predicar y vivir el Evangelio. Esa es nuestra vida. Entonces, el énfasis no está en las formas. Es mucho más fácil uno no comer carnes el viernes y echarse el resto del año viviendo como uno quiere, sin Dios en su pensamiento, alejado del Señor, que tenerlo presente cada día. Así que si usted decide aprovechar y aún en su iglesia deciden hacer eventos relacionados a la Semana Santa, gloria a Dios por eso.
Si usted está en una iglesia que no se hacen esos eventos, no hay problema. Pero recordemos el motivo de por qué tenemos estos días festivos. Y como decía José, aprovechemos esa oportunidad, como debemos aprovechar todas las que se nos presenten, para recordar una vez más a nuestros hijos que Cristo es un gran Salvador, que nosotros somos grandes pecadores, pero que su sangre puede salvarnos de no importa qué pecado, porque su sangre es suficiente para la salvación de nuestras almas. Así que el Señor les conceda a todos nuestros oyentes tener un tiempo de descanso, de solaz, de refrigerio, pero también de aprovechar y recordar la gran obra de salvación que casi 2000 años hace ya el Señor Jesucristo vino a hacer a favor nuestro. Que el Señor los bendiga y esperamos verlos en una próxima entrega de su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.